Vamos a ir a la palabra del Señor y a meditar en la palabra del Señor. El título del sermón, ¿cómo es, Felipe y Sarita? Proyectos que trascienden. Estamos hablando de proyectos, ¿verdad? Así que el título de hoy es Proyectos que trascienden. Pues bien, nuestra primera lectura que vamos a hacer, vamos a tener unas lecturitas para poder ir verificando algunos aspectos de la palabra de Dios. Vamos a tener unas lecturitas a lo largo de la exposición. Así que vamos a ir a el segundo libro de Samuel, capítulo número 5. Y vamos a dar lectura del verso 1 hasta el 5. Muy bien. Dice la Escritura: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Y dice el verso 5: en Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Bien, vamos a aclarar un poquitico del contexto de por qué llegamos aquí. Mire, Israel había vivido 400 años como esclavo en Egipto. Pero Dios envió a Moisés y los sacó. Hicieron una travesía de 40 años por el desierto y llegaron y tomaron posesión de la tierra, aquella tierra que se conoce como la tierra prometida. Y eso ya no fue bajo el mando de Moisés. Bajo el mando de Moisés fue la liberación de Egipto y la travesía. Pero ya la posesión de la tierra prometida, lo que a la postre se llamaría Israel y que hoy en la actualidad se sigue llamando Israel, esa posesión de la tierra ya lo hizo Josué. Y Josué duró un periodo aproximado de 25 a 30 años batallando para tomar esa tierra. Cuando uno lee el libro de Josué, como el relato está así seguidito, a uno le parecen que fueron 1 año o 2 años, pero no. La posesión para tomar esa tierra en la que estuvieron en guerra contra todas las naciones fue más o menos de 25 a 30 años. Entonces, ya hemos hablado de 400 años que salen como esclavos y llegan a la tierra prometida. Después que muere Josué, comienzan a gobernar los jueces. Y ustedes saben que en la Biblia hay un libro que se llama Jueces. Jueces eran los gobernadores de Israel, pero eran jueces tribales. Es decir, ningún juez gobernó a todas las 12 tribus. Israel ya estaba posesionado en su tierra, pero ningún juez gobernaba a las 12 tribus. No, gobernaban por tribus. A veces se unían 2 o 3 tribus y ahí gobernaba el juez. Por ejemplo, Sansón, Jefté, Débora, Abdón. Bueno, hay una lista larga de jueces. Entonces, ¿cómo va terminando el libro de los jueces? El libro de los jueces termina con una frase terrible.
Y si usted tiene la Biblia en el capítulo 21, el último libro, el último verso de Jueces, usted va a encontrar una expresión como esta: que Israel no tenía rey y cada cual hacía lo que le venía en gana. ¿Ustedes saben qué significa eso? Cada cual hace lo que le viene en gana. Pues eso es una condición de conflicto, de anarquía, de desorden. No hay control. Es más, casi desapareció una tribu. No me puedo alargar en estos detalles, voy contándoles rápido para ver cómo llegamos aquí. El tiempo de los jueces fue más o menos de 250 años, aproximadamente. Y después de los jueces, después de ese último verso que les dije, que cada quien hacía lo que le venía en gana, entonces ahí comienza el libro de los jueces y es cuando nombran al primer rey, que se llamó ¿cómo? Saúl. El primer rey de Israel se llamó Saúl. Pero toda la historia de Israel, aún desde la época del origen de Israel. ¿Cuándo es el origen de Israel? Desde Jacob y sus 12 hijos. Los 12 hijos de Jacob son Rubén, Gad, Judá, Leví, Efraín, lo que se conoce como las 12 tribus. Pero aún desde esa época ellos ya tenían conflicto. Ya habían conflicto entre los hermanos. ¿O por qué creen que los hermanos vendieron a José como esclavo a Egipto? ¿Se acuerdan en la parte final de Génesis? Venden a José como esclavo porque habían conflictos internos dentro de esta familia. Y esos conflictos internos pasan a la nación. Y todo el tiempo que Israel estuvo gobernado por los jueces, ya como nación, ya ubicados en una gran tierra, ese tiempo era un tiempo de conflictos y de división entre las tribus de Israel. Pero como Dios elige a Saúl como primer rey, pero finalmente Saúl cumple su reinado, no terminó muy bien, entonces Dios elige a David. David, a ese hombre que conocemos conforme al corazón de Dios, a ese rey extraordinario que todo mundo alaba, resalta y engrandece por muchas cosas buenísimas que tuvo David. También tuvo otras trágicas, pero tuvo unas extraordinarias. Y entonces, cuando David recibe el reino, cuando muere Saúl y sus hijos, asciende al trono David. Y ahí es donde se da esta lectura que tuvimos. Ahí es cuando comenzamos con esta lectura. Pero noten cómo comienza la lectura. Vinieron todas las tribus de Israel. Bueno, me van a disculpar que yo les di la indicación del mapa para despuesito, pero si es tan amable me lo pueden colocar ahora. Gracias, Felipe. Espero que se vea más o menos bien el mapa. Entonces, les voy a indicar cuando hablamos de Israel a qué nos referimos y cuando hablamos de algunos detalles. Entonces, note lo que dice. Vinieron, me pueden dejar ahí el mapa. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Entonces, note que vinieron las tribus de Israel y entonces dicen: aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a las guerras y lo volvía a traer. Es decir, están reconociendo que realmente, aunque estaba Saúl gobernando, ya todo el mundo sabía que el rey iba a ser David, porque era un genio militar,
pero también porque amaba a Dios. Y entonces, el verso 3, noten lo que dice. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí está pasando una cosa muy interesante. Dice, era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. El último verso nos da la clave, el último verso de la lectura que tuvimos, el 5. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. ¿Sí notan que hace una diferencia entre Israel y Judá? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, hay una diferencia entre Israel y Judá. Ahora sí vamos al mapa y les voy a explicar qué es esa diferencia. Miren, aquí dice Judá, no sé si lo alcanzan a leer bien. La tribu de Judá es esta tribu, como se la voy a señalar, de color clarito, un verdecito muy pálido. Aquí les estoy señalando por dónde va el territorio de la tribu de Judá. Ustedes dirán, ¿y esto qué? Lo que pasa es que la tribu de Simeón quedó dentro de la tribu de Judá y finalmente se fusionan. Pero realmente la tribu poderosa era la tribu de Judá. Ahora, ¿de qué tribu era el rey David? ¿Alguien recuerda? De Judá. David era de la tribu de Judá. Pero, si notan que dicen que Judá e Israel, entonces, ¿qué era Israel? Israel era el resto, miren, todo lo que les voy a señalar era Israel. Estaban divididos. Entonces, aquí está la tribu de Dan, aquí está la tribu de Benjamín, aquí está Efraín, aquí está la tribu de Manasés, aquí está la tribu de Rubén, aquí está la tribu de Gad, aquí está Isaacar, aquí está Zabulón, aquí está Aser y aquí está Neftalí. Manasés tenía un territorio grande en estos dos lugares. Entonces, Israel, se lo voy a demarcar. ¿Qué era Israel? Israel era todo este territorio que les voy encerrando aquí. Todo esto, esta es la costa del mar Mediterráneo. Todo esto era Israel, todo esto. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, Israel era muy grande. Claro, eran básicamente 10 tribus. Judá era básicamente una tribu. Y entonces, cuando David comienza a reinar, ¿dónde reinaba? En sus primeros años. Notemos como dice el texto. ¿Me recuerda el texto, el verso 5, por favor? En Hebrón reinó sobre Judá 7 años. En Hebrón reinó sobre la tribu de Judá durante 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén 30 años. Veamos esa diferencia en el mapa. Listo, entonces, ¿dónde está Hebrón, que era la capital del reino de Israel en los primeros 7 años y 6 meses? Mire, esta es la capital, aquí, Hebrón. Es decir, los primeros 7 años y 6 meses, David reinó aquí. Pero si usted nota el texto, dice que los ancianos de Israel vinieron, es decir, los dirigentes de todas estas tribus, después de que Saúl murió, vinieron, y después de pasados 7 años, vinieron a David, ¿a dónde? A Hebrón. Y dice, hueso tuyo somos, hueso y carne tuya somos, es decir, somos hermanos, somos el mismo pueblo. Y dice que hicieron pacto, y entonces David, a partir de ese momento, comenzó a reinar ¿sobre qué? Sobre Judá e Israel. A partir de ese momento, a partir de ese texto que leímos, David comenzó a reinar sobre todo este territorio. Que todo este territorio es la nación de Israel. Listo.
¿Sí me hice entender con lo que les dije? Ahora vamos a nuestro punto. David dice, he reinado 7 años en Hebrón. Pero es que Hebrón es una ciudad enclavada en el corazón de Judá. Y es una ciudad estrictamente judaíta. ¿Y ustedes qué piensan? Todas estas tribus se van a sentir identificadas cuando la capital está en Hebrón, en el corazón de Judá, sabiendo que ya lo nombraron como rey de todo Israel. Entonces David dice, no. David, y aquí quiero que me pongan mucho cuidado, David está haciendo una lectura de su realidad. Ya no es rey solamente de una tribu, ahora es rey de toda la nación. Y por lo tanto la realidad es otra, y por lo tanto tiene que manejar su gobierno desde otras realidades, desde otras posibilidades. Y entonces David se echa un cabezazo. David era un militar muy teso. David era un militar pero tremendo. Y entonces David se pone a pensar, bueno, yo he reinado aquí en Hebrón, pero las tribus del norte no se van a sentir identificadas porque esto es una tribu del sur. Y esta es una ciudad del sur. Entonces noten lo que hace David. Aquí David comienza con un proyecto importante para su gobierno. Y comienza como un proyecto personal, porque él es ahora el rey y tiene que desarrollar un buen reinado. Y noten lo que dice el texto, les agradezco la otra sección del verso 6 en adelante. Noten lo que David hace. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos. Muy interesante, se va a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos, a los ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre Ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando, iba creciendo, porque Dios estaba con él y Dios lo ayudaba. Entonces, volvamos al mapa, por favor, gracias. Entonces David dijo: desde aquí yo no voy a poder reinar como debo reinar. La ciudad debo trasladarla a un lugar donde se sientan identificados los del sur y los del norte, los de Judá y los de las 10 tribus de Israel. Y dice: ¿cuál es la ciudad precisa? Aquí es donde David comienza un proyecto. Pero noten una cosa, ¿de dónde surge el proyecto de David? El proyecto de David surge de la nueva realidad que está viviendo. Ya no es rey solamente en Hebrón, ya no le reconoce solamente la tribu de Judá, ahora lo reconocen todas las 12 tribus y le han dado el voto de confianza y lo ungieron y le dijeron: reina sobre nosotros. Entonces David dice: tengo que reinar acertadamente. Y dice: lo primero que tengo que hacer es cambiar de capital y establecer una capital donde los del norte se sientan identificados y donde los del sur se sientan identificados. ¿Y cuál fue la ciudad que tomó?
la ciudad de Jebús. Jebús era el antiguo nombre de Jerusalén. Jebús era el nombre más ancestral de lo que fue Jerusalén para la época bíblica y de lo que hoy en día es Jerusalén. Pero ¿cuál era el asunto con Jebús? Que eso era una fortaleza natural, es decir, estaba ubicado como dentro de unas montañas que era muy difícil tomarlo, y esa ciudad no la habían tomado. ¿Hacía cuánto se establecieron los judíos ahí? Hacía casi 300 años, desde la época de Josué, y no han podido tomar esa ciudad, ni Josué, ni ninguno de los jueces, ni Saúl, nadie ha podido tomar esa fortaleza. Y David dice, ese es el lugar preciso. 1, porque geográficamente está muy bien ubicado. 2, porque naturalmente está protegido. Y 3, porque ahí se va a sentir identificada toda la nación. El mapa, por favor. Gracias. Entonces, de aquí, David dijo, hay que mirar hacia el norte. Y si ustedes notan, aquí está Jerusalén. ¿A dónde queda Jerusalén? Entre las tribus de qué y qué. Benjamín y Judá, ¿sí se dan cuenta? Ahora, ¿por qué en la tribu de Benjamín? ¿Qué tenía de especial Benjamín? Benjamín era el hijo menor de Jacob y era el consentido. Benjamín era el amado de Jacob y Benjamín era esa tribu especial. Y por otro lado Judá. Entonces David establece aquí, en lo que antiguamente era Jebús, va. Y noten que humillaron a David. ¿Cómo humillaron a David? Dijeron que David no iba a poder tomar esa ciudad porque nunca la habían tomado. Y note cómo le echaron vainas. Dice, tú no entrarás aquí, pues aún los cojos y los ciegos te echarán de esta ciudad. Es decir, ni siquiera vamos a necesitar desplegar nuestro ejército porque los ciegos, los cojos, los indigentes van a sacar a David y no lo van a dejar entrar aquí. ¿Pero qué hace David? David es un genio militar. David ama a Dios. Y entonces dice, tengo que establecer aquí en mi ciudad, y va y toma la ciudad. Hay muchas cosas que contar alrededor de eso, pero no puedo tomar tanto tiempo contándoles todo lo que pasó allí. Pero, ¿qué es lo cierto? Que ahora David comienza a desarrollar su proyecto personal, porque es que él es el rey, porque él es la figura que van a ver todas las tribus, todos los ancianos, todos los jóvenes, toda la nación va a depender de David, y por eso David tiene que trazarse un norte, un horizonte para gobernar bien su pueblo. Y yo le pregunto en esta hora, ¿está usted viviendo una nueva realidad como la vivió David? Estamos en un año nuevo. Y puede ser que este año nuevo le haya traído nuevas circunstancias de vida. Puede ser que su condición de vida haya cambiado del año pasado a este año, o que simplemente ha habido un proceso en el que su vida ya está viviendo otro contexto, no el de hace 6 meses o el de hace 8 meses o el de hace 2 años. ¿Qué necesita usted para hacer un proyecto bueno, saludable y que lo lleve adelante? Leer bien su realidad para saber cómo va a gobernar su vida y cómo va a dirigir su vida. ¿Hacia dónde va su vida? Eso fue lo que hizo David. David más o menos como que se sentó y, diríamos así muy popularmente, se puso a echar números. Se puso a calcular. Bueno, ahora soy rey. Ahora ya no soy rey solamente de Judá, sino de todo Israel. ¿Es conveniente que siga aquí o es conveniente que me mueva? ¿Es conveniente que la capital siga siendo Hebrón o es conveniente que le ponga una miradita y un cariñito a las tribus del norte?
Y pues efectivamente lo hizo muy bien porque se estableció en Jerusalén, y en Jerusalén perfectamente se sentían identificados los del norte y los del sur. O sea, lo más extraordinario y estratégico que hizo David fue eso. Se trazó un proyecto personal que lo va a llevar muy lejos. Pero mientras David no hubiese leído su realidad, no hubiera podido hacer eso, pero leyó bien su realidad. Esposos, ¿están leyendo bien su realidad en la familia? ¿Están leyendo bien su realidad en el trabajo? A veces hay oportunidades que se dejan pasar, buenas laboralmente, porque no leemos bien la realidad. ¿Está leyendo bien la relación con sus hijos? ¿La realidad de sus hijos? ¿Está leyendo bien su realidad espiritual? Hay que leer bien la realidad. A veces, por no leer bien la realidad en la que estoy, no sé proyectarme, no sé para dónde voy. Y el que no sabe para dónde va, ¿qué dicen por ahí? Pues claro, porque como no sabe para dónde va, pues a donde llegue, va bien, 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 sí. Y si llega al otro lado, bien, bien, bien. Y si llega más allá o más acá, no, bien, 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 porque es que no sabe para dónde va. Pero el que sabe para dónde va, tiene una ruta específica. El que sabe para dónde va, tiene un plan específico. El que sabe para dónde va, sabe cómo desarrollar su esfuerzo, sus capacidades para lograr llegar a esa meta. Y yo les pregunto a todos, iglesia, ¿tienen clara su realidad hoy en día? Es más, como iglesia tenemos que preguntarnos, a todos los líderes, a todos los servidores, los pastores de la iglesia, ¿estamos leyendo bien la realidad de la iglesia donde Dios nos ha puesto para saber hacia dónde vamos? Para saber si tenemos que hacer algunos cambios estratégicos como los hizo David para proyectarnos de modo que trascendamos. O simplemente nos cruzamos de brazos y decimos, no, qué chévere ir a culto todos los domingos y ya, se acabó y pasó todo. ¿Será que con eso basta? ¿Será que con eso basta? ¿O será que hay que mirar y leer bien nuestra realidad? ¿Cierto, Diego? Hay que leer bien la realidad, porque cuando se lee bien la realidad, me confronto con lo que soy, con lo que tengo, con lo que no tengo, con lo que puedo, con lo que no puedo, con los desafíos que me voy a poner, y realmente tengo que revolucionar la vida. Eso es importante. Entonces, ese es el primero. Un proyecto personal fruto de las circunstancias. A partir de ese momento, ¿cómo se llamó esa ciudad? La ciudad de David. A partir de ese momento dejó de llamarse Jebús, porque Jebús era la ciudad de los jebuseos, y jebuseos era un pueblo cananeo que Dios había dicho no van a estar más ahí. Y a partir de ese momento se va a llamar la ciudad de David. Y hasta el día de hoy, 3000 años después, ¿se sigue conociendo como ciudad de David o no? Se sigue conociendo como ciudad de David porque hubo un proyecto personal sólido que entendió su realidad y dijo, hay que trascender. Y por eso la ciudad capital de Israel, desde el año 1000 antes de Cristo hasta nuestros días, siempre ha sido Jerusalén.
Y eso se debió a una estrategia de David. Pero ahí no para todo. David no se quedó solamente con eso, sino que David dijo, hay que hacer más. Hay que hacer más, porque la vida no tiene solamente una faceta, la vida tiene muchas facetas. La vida tiene muchas facetas. Y entonces vamos a ir al capítulo 6 del libro Segunda de Samuel, del verso 12 hasta el 15. Y nos vamos a encontrar con esta lectura que ya es una temática un poco diferente. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo, con sonido de trompeta. ¿Se quedó David nomás con trasladar la capital? Es decir, esa iba a ser la capital política y militar. El primer paso que da es traslado de capital política y militar. Pero ahora, ¿qué está haciendo? Llevar el arca, ¿cierto? ¿Por qué va a llevar el arca? Porque allá puede estar David, porque allá puede estar el genio militar. Pero si no está el arca, es como si no estuviera Dios. Si no está el arca, es como si la presencia de Dios no habitara en esa ciudad. Es decir, con esto está demostrando David que a esa ciudad la hace importante, no David, no su ejército, no su genio militar, no su estrategia política, sino que esa capital va a ser importante por una razón, por el hecho que la presencia de Dios esté en esa ciudad. Y eso es lo genial de David. Eso es lo genial de este hombre, que traslada el arca y dice, no basta con que esté David, es más importante que esté, es más importante que esté Dios. Y cuando, bueno, pudiéramos hablar también muchas cosas alrededor del traslado del arca, porque inicialmente tuvieron un fracaso. Recuerda que el arca se va a caer y alguien la quiere coger y ese hombre muere. Y después suspenden la llevada del arca y dice David, no. Pero después sí la vuelven a llevar, porque hicieron unos cambios y unos correctivos. ¿Cuáles fueron los cambios y los correctivos? Que en el primer intento, ¿dónde llevaban el arca? Sobre una carreta. Y no había habido un proceso de preparación adecuada para llevar esa arca. Y entonces cuando el carro, los bueyes se metieron por un lugar donde trastabilló y llevaban el arca del pacto. ¿Ustedes saben qué es el arca del pacto? El arca del pacto es el símbolo de la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Para ellos era casi que la presencia palpable de Dios. Y entonces, cuando se fue a caer el arca, un hombre que no estaba en las condiciones para hacerlo, quiere proteger el arca, como si a Dios tuviéramos que protegerlo nosotros. Inmediatamente ese hombre cae fulminado. Pero bueno, después hay un llanto, un dolor, una tristeza, y David lleva el arca para la casa de Obed-Edom, el que leímos ahí, y esa casa fue prosperada y fue bendecida, porque donde está el arca, donde está la presencia de Dios, allí hay bendición, amén.
Allí hay bendición, o sea, eso no lo ponga en duda. Y entonces David después dijo, bueno, vamos a hacer el proceso adecuado. Mandó llamar a los sacerdotes, mandó llamar a Sadoc, que era el sacerdote principal, mandó llamar a los levitas, mandó a llamar músicos. Y bueno, eso fue toda una fiesta, por eso dice ahí que la trasladaban con trompetas y hacían sacrificios, porque fue una fiesta llevar el arca. Este segundo intento salió perfecto. O sea, en los proyectos a veces uno se equivoca. En los proyectos hay trastabilladas a veces, pero cuando el proyecto es claro y cuando el proyecto tiene un norte definitivo y un proyecto sobre todo espiritual, porque lo que está haciendo aquí David ya no es tanto para él, sino es dándole a Dios el lugar que él se merece. Si notan que esto ya es diferente, el otro era político, el otro era militar, el otro era estratégico geográficamente, pero este de trasladar el arca es darle a Dios el lugar que Él merece en el proyecto de la construcción de una nación. Y por eso es un proyecto de carácter espiritual, profundamente espiritual. Está bien, algunas veces trastabillamos. ¿Quién, como dice la canción, un tropezón cualquiera da en la vida, ¿cierto? A veces fallamos. Todos fallamos, yo fallo. No crean que es que los pastores por estar aquí y porque se ponen un traje y porque son los pastores y porque tienen un reconocimiento de reverendos o de pastores ordenados, entonces que no se equivocan. Todos fallamos y todos nos equivocamos. A este personaje que ven aquí, de carne y hueso, profesor del seminario, estudiante por muchos años de ciencias bíblicas y de teología, predicador. Este personaje también se ha equivocado. Todos nos equivocamos, todos fallamos. Pero así como todos fallamos, porque humanos somos y fallar es de humanos, también todos podemos hacer correctivos, porque hacer correctivos es de humanos y mucho más con la gracia de Dios. Porque hacer correctivos es importante cuando nos damos cuenta que llevamos el arca como no debemos llevarla, que descuidamos la presencia de Dios y no la llevamos como debemos llevarla. Y entonces hay que hacer los correctivos en ese proyecto espiritual de su propia vida, de su familia. Y todo esto también va para la iglesia. Nosotros como iglesia, como cuerpo. Proyecto espiritual que honre a Dios, que le dé el lugar a Dios que Él se merece. Así que lo que hizo David no se quedó solamente en proyecto personal, sino que dijo, hay que orientar un proyecto espiritual que perdure, que trascienda, y lleva el arca. ¿Hay algo más importante que pudieran llevar a Jerusalén? No había nada más importante que pudieran llevar a Jerusalén. Lo más importante que podían llevar a Jerusalén era el arca, signo de la presencia de Dios. Y el proyecto espiritual más importante que cada uno de nosotros podemos hacer es que la presencia de Dios esté en su lugar y reine en nuestro corazón. Y lo más importante es que la presencia de Dios sea soberana dentro de la iglesia. Y lo más importante es que esto que es presencia gloriosa de Jesucristo, el Hijo de Dios, ocupe el lugar que debe ocupar en la iglesia y en nuestras vidas y en nuestras familias.
Porque cuando no hay proyecto espiritual en casa, todo se va por la borda. Y a veces son con cosas tan pequeñitas que uno comienza. ¿Cómo comenzamos a educar a nuestros hijos cuando están chiquiticos? Cuando usted se sienta a desayunar o almorzar, usted le enseña a sus hijos a orar. Miren, desde ahí se comienza a forjar un proyecto espiritual en los hijos. Si no les enseñamos ni siquiera que hay que darle gracias a Dios por el alimento, ellos no van a aprender que eso es importante. Si usted considera que es mejor quedarse durmiendo un domingo o llegar tarde al culto, entonces sus hijos van a decir: ay, pero mi papá siempre llega tarde a culto, mi mamá siempre llega tarde a culto. Entonces, como que así los hijos no se lo digan a uno, como que deducen los hijos que no es tan importante, ¿no? Porque si se llega tarde, no es tan importante. Cuando no se lee la palabra de Dios en casa y cuando no se lee la palabra de Dios con los hijos, no se está forjando un proyecto espiritual en los hijos. Cuando no se traen los hijos a la escuela dominical a que aprendan de los maestros que les dan una clase bonita, que la preparan, que se esfuerzan, es no estarle dando importancia a eso que se llama proyecto espiritual en casa, pero también para nosotros como adultos. Desde entonces, ¿cómo se llamó esa ciudad? Además de llamarse ciudad de David, ¿cómo se llamó esa ciudad? ¿La ciudad de qué? Desde entonces se llamó la ciudad de Dios. ¿Por qué? Porque allí estaba la presencia de Dios. Desde entonces se llamó la ciudad del gran rey, pero no por el rey David, sino la ciudad del gran rey, porque el Señor es rey sobre todas las cosas. Desde entonces esa es la ciudad del arca, la ciudad del pacto, la ciudad eterna, la ciudad gloriosa. Desde entonces Jerusalén es la ciudad que todos los israelitas a lo largo de 3000 años anhelan. Porque cuando se lleva un proyecto de ese talante espiritual, todo cambia. Ahora, vamos al 2 de Samuel, capítulo 7, verso 1 al 5. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en la casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino la palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? ¿Leyó bien, cierto? Un aplauso para este lector. Gracias, muy amable. Ahora vamos a pensar que David no está pensando solamente en él, ni solamente en un proyecto de carácter espiritual. Eso ya está involucrado. Pero ahora, lo que David sigue leyendo su realidad. Ustedes tienen que ver a David sentado, meditando y leyendo su realidad. Ya trasladó la capital para que se constituyera de Hebrón a Jerusalén, para que Jerusalén se constituyera capital política y capital militar. Trasladó el arca para que se constituyera en capital religiosa, en capital espiritual de Israel, y para que fuera la ciudad de Dios. Y ahora sigue echando lápiz y dice: bueno, si bien ya trasladé el arca, ¿dónde está el arca? ¿En qué condiciones está el arca?
Y según la lectura, ¿en qué condiciones estaba el arca? En una tienda entre cortinas. Es decir, en algo muy improvisado. Pero ¿cuál es la reflexión que David hace? Noten aquí un detalle importante, si me colaboran otra vez con el texto, porfa, desde el verso 1. Dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, noten el contraste que se va a hacer ahí. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán. O sea, esto es fruto de leer la realidad y de la reflexión. ¿Qué le dijo al profeta Natán? Mira ahora. Yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está ¿entre qué? Como queriendo decir, ¿qué quería decir con eso? Exacto, exacto. Yo, el rey de Israel, vivo mejor que lo que le tenemos a Dios para que habite en nuestra patria. Ahora, noten que David dice que yo vivo en casa de cedro. Ustedes leen ahí como que, bueno, David ya tiene su casa. No, no es eso. Si ustedes leen otras versiones van a encontrar que el texto dice, yo ya vivo en mi palacio real. Eso es lo que está diciendo David. Ahora, él había construido un palacio real porque como David ya se había hecho famoso, noten que ahí dice, la primera parte dice, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos alrededor, David cada día se hacía más poderoso, cada día se engrandecía más, Dios lo llevaba adelante. Y entonces había unos vecinitos del norte que todavía viven ahí, que eran los habitantes de Tiro y de Sidón. Y entonces le mandaron decir al rey David en una forma amistosa, bueno, aquí te vamos a mandar madera de cedro y líbanos de nuestro país y le vamos a mandar carpinteros para que le construyan un palacio a todo dar. Ahora, ¿por qué creen que le dicen así al rey los de Tiro y los de Sidón? Porque Israel no tenía tanta experiencia en trabajos de construcción. No tenía maestros tan desarrollados como si los tenía Tiro y Sidón. Y entonces le mandan a construir un palacio y le construyen, cuando dice palacio de cedro, lo que quiere decir es un extraordinario palacio. Y entonces David, por allá sentado en sus habitaciones, dice, pero ¿cómo así? Yo viviendo en este palacio tan bonito, con ventanas, aireado, mire esos colores, vean esas cortinas, mire esto aquí tan precioso. ¿Y el arca de Dios entre cortinas? Dice, no puede ser, imposible, imposible. Y entonces le dice al profeta Natán, que es un personajazo, le dice, bueno, ¿cómo es que yo vivo así? ¿Y cómo es que el Señor está entre cortinas? ¿Cuál fue la respuesta de Natán el profeta? David, ve y haz todo lo que está en tu corazón. Porque Natán se dio cuenta que lo que David quería era honrar y engrandecer a Dios y que el pueblo tuviera un lugar adecuado donde Dios estuviera. Ahora, bueno, habría muchas cosas que decir, pero lo que pasa es que David lee otra realidad.
Durante todo el desierto de Israel, ¿dónde estuvo Dios? En el tabernáculo, entre tiendas, entre cortinas. Durante el periodo de los jueces, 250 años. Y durante el primer reinado de Saúl, ¿dónde estuvo Dios? Entre cortinas, en tabernáculos. Pero David lee otra realidad, es que nosotros ya no somos personajes del desierto, nosotros ya no somos nómadas, nosotros ya somos citadinos, nosotros ya estamos en un país asentados en nuestra propia tierra. Y pues nuestro Dios no es menos. Si bien Dios nos acompañó por el desierto moviéndose en tiendas, pues entonces Dios, así como nosotros estamos asentados en nuestra tierra, Dios se asienta aquí con nosotros para reinar permanentemente y fijamente sobre nuestra nación. Si notan que ahí hay un análisis de carácter sociológico. Y entonces dice, hay que hacerle un templo a Dios, un templo pero más hermoso que la casa del rey. Bueno, ahí se dan unas circunstancias en las que Dios le prohíbe a David hacer el templo, por una razón. El Señor le dice, tú no me podrás construir el templo. O sea, entiendo tus buenas intenciones, tus maravillosas intenciones, y son buenas, son loables, pero no me podrás construir el templo. ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque tú has derramado mucha sangre, porque era un guerrero, y porque tú has dado muerte a muchos hombres. Y no es justo que quien vaya a ser la casa de un Dios santo, de un Dios justo, de un Dios de vida, tenga sus manos manchadas de sangre. Y por tanto, tú no me construirás casa, pero la va a construir tu hijo, que va a ser un hombre pacífico, que va a ser un hombre que no tiene manchadas sus manos de sangre. Ahora, David está pensando solamente en el bienestar de él, en el bienestar, comillas, eso lo digo comillas, en el bienestar de Dios, que Dios se sienta bien en su templo, o David también está pensando en la nación. David está pensando en la nación. David está pensando que la nación debe tener un lugar digno de la gloria de Dios, donde todos puedan llegar y adorar a Dios, donde todos puedan llegar y estar en la presencia de Dios, pero que ese Dios esté en un lugar digno, en un lugar como lo merece Dios. Pero aquí viene un giro que se le da al relato, y con esto termino. El giro que se le da al relato es que vamos a leer del verso 12 al 16. Noten, ya sabemos que Dios le dice que no, tal, pero noten lo que Dios le dice. Y cuando tus días sean cumplidos, es decir, cuando tú mueras, eso es lo que le está diciendo Dios a David, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, noten lo extraordinario de Dios. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo, aquí comienza lo teso, lo duro, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero, noten, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y aquí viene, y será afirmada tu casa y tu reino, ¿para cuándo? Para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Dígame en qué pasó ahí.
Dios conoce las intenciones del corazón. Y como conocía que las intenciones de David eran buenas, a pesar de que tenía manchadas sus manos de sangre, y como Dios sabía y entendía que lo que quería David era darle ese lugar que Dios se merece, pero darle la oportunidad a su pueblo, porque hay que decir, David amaba a su pueblo. David amaba entrañablemente a su pueblo y quería darle a su pueblo ese lugar y ese espacio para que adoraran y se encontraran con el Dios vivo. Entonces Dios dice, leo esa realidad del corazón de él. Ahora el que lee la realidad es Dios, le está leyendo la realidad de David. ¿Y qué le hace? Le voltea la torta y le dice, ¿tú me querías construir casa a mí? Pues ahora yo te voy a construir casa, y casa perpetua, y casa que será firme para siempre. Es decir, de tu descendencia no va a faltar rey en Israel, y de tu descendencia, aunque ahí no lo dice, pero teológicamente ya lo sabemos, y de tu descendencia vendrá el Mesías Salvador del mundo. Eso es extraordinario. David, queriendo darle casa hermosa, fija y preferente a Dios, pues Dios dice, lo entiendo, pero ahora yo soy el que le voy a afirmar una casa, un gobierno perpetuo. Y ustedes saben que de los descendientes de David se levantaron todos los reyes de Judá, de Israel inicialmente y de Judá. Y que ¿de dónde viene el Señor Jesucristo? ¿De qué linaje? De David, del linaje de David. Y como el Señor es Rey de Reyes y Señor de Señores, pues perpetuamente en Jesucristo es afirmada la casa de David. Proyecto comunitario. Proyecto que le da el lugar a Dios y le da el lugar al pueblo. Nosotros como iglesia debemos tener proyectos que también pensemos en todos nosotros. ¿Cómo vamos a hacer como iglesia? Uno, para darle el mejor lugar a Dios, no tanto este lugar. Este está bien y este hay que cada día embellecerlo, mejorarlo. El pastor Mauro ha dicho, no hemos acabado, nos faltan cosas. Y sí, se va a acabar. Pero ¿cuál es el lugar más importante que se le puede dar a Dios en la iglesia? Aquí, ponga su manita aquí. Ese. Compromiso con Dios, compromiso con la palabra, compromiso con los proyectos, compromiso con el desarrollo de la iglesia, porque todos somos parte de todos. Y porque Dios quiere que le demos el lugar a Dios, pero que nos demos el lugar que merecemos y que dentro de la sociedad sepan que hay una iglesia a la cual Jesucristo afirma y bendice para siempre. Amén. Cierre sus ojitos, por favor.